En marzo de 1944, el economista austríaco Friedrich Hayek publicó una obra titulada Camino de servidumbre que dedicó a los socialistas de todos los partidos y donde alertó sobre los peligros de la planificación estatal en economía. En concreto, advertía que si bien el mundo libre parecía estar en las antípodas del comunismo o el nazismo, en algunas cuestiones los paralelismos eran importantes, haciendo esto peligrar la supervivencia de la economía de mercado y, peor aún, de la libertad misma. El trabajo de Hayek, que obtuvo una gran trascendencia mundial en su momento y hasta el día de hoy, toca temas como la importancia del individualismo, la incompatibilidad del socialismo con la democracia, las similitudes entre los colectivismos de derecha y de izquierda y el peligroso puente que existe entre la planificación central de la economía y el totalitarismo. En este video de hoy me gustaría tomar algunas frases de dicho texto para ver la vigencia que cobran hoy en el marco de una pandemia que ha servido como excusa para que los gobiernos avancen en los pilares básicos de una sociedad libre. Veamos los datos. Hasta el día de hoy, el coronavirus ha infectado a 35 millones de habitantes en todo el planeta. Esta cantidad es sin duda muy grande, pero debe decirse también que se trata del 0,5% de la población mundial. Es decir, que el 99,5% no está ni estuvo infectada de COVID. La cantidad de muertes superó hace algunos días el millón de habitantes, lo que representa una tasa de letalidad del 2,9% y un 0,015% de la población mundial fallecida por COVID. A este dato, además, hay que sumarle que la enfermedad ataca con especial énfasis a personas de mayor edad. En el caso de Argentina, por ejemplo, el 88,6% de las muertes son explicadas por personas mayores de 60 años. Y en Suecia, ese ratio sube a 95,9%. Al mirar estos números de forma tan fría, se nos puede acusar de no tener empatía con la situación. Pero no se trata de eso. Es que en el mundo mueren por múltiples causas 55 millones de personas al año, mientras que nacen 140 millones. Obviamente, muchas de esas muertes son evitables, como las ocurridas en accidentes de tránsito, que en 2016 llegaron a 1,35 millones en todo el mundo. El punto, entonces, no es quitarle importancia a la vida, a la muerte o a la salud, sino pensar en cómo se reacciona frente a situaciones que la amenazan. Y si consideramos cuál ha sido esa reacción, llegamos a las medidas de confinamiento y las medidas restrictivas que todos los gobiernos del mundo impusieron. Entre febrero y marzo de este año, casi todos los gobiernos decidieron adoptar alguna u otra forma de estrategia de cuarentena o confinamiento. Se trató de un mandato legal para que la gente permaneciera en sus casas y saliera solamente a hacer lo mínimo indispensable. La prioridad y la única solución a la pandemia, se nos dijo, era quedarte en tu casa. Si tomamos como referencia el Stringency Index de la Universidad de Oxford, vemos que Argentina, Perú, España y hasta Estados Unidos llevaron sus índices a valores de entre 71 en el caso de España y 100 en el caso de Argentina. Una excepción a esto fue Suecia, que solo llevó su dureza hasta el nivel de 28,7, siendo la escala de 0 a 100. Muchos gobiernos sostuvieron que las medidas de confinamiento, por duras que fueran, eran necesarias, puesto que se estaba intentando defender la salud. No obstante, hay que decir que ni siquiera esto es completamente cierto. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, salud es un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. La cuarentena intentó evitar que algunas personas se contagiaran de una sola enfermedad, pero restringiendo para ello el bienestar mental, porque el encierro no es gratuito, el bienestar social, porque se prohibieron las reuniones presenciales, y el bienestar físico, porque se prohibió incluso la actividad física, otrora tan recomendada por médicos a lo largo y a lo ancho del planeta. Dentro del sacrificio del bienestar mental está también la pérdida de libertades, y fue Hayek quien nos advirtió de ello en el capítulo 14 de su Camino de servidumbre. Allí advirtió que
la libertad individual no se puede conciliar con la supremacía de un solo objetivo al cual debe subordinarse, completa y permanentemente la sociedad entera. La única excepción a la regla de que una sociedad libre no puede someterse a un solo objetivo la constituyen la guerra y otros desastres temporales, circunstancias en que la subordinación de casi todo a la necesidad inmediata es el precio por el cual se preserva a la larga la libertad. En el 2020 los argentinos y otros pueblos del mundo vivimos exactamente esto. Entregamos la libertad a la supremacía de un solo objetivo, que fue evitar el contagio y la muerte por COVID. Es cierto que Hayek planteaba excepciones, como se puede ver, a este principio, pero notemos también que dice que los desastres tienen que ser temporales y cuando se refiere a la guerra está pensando en la defensa frente a una invasión que busque conculcar la libertad de los habitantes. En el caso del COVID, el objetivo no es quitarnos la libertad, sino que el confinamiento del gobierno fue el que nos quitó esa libertad. Hayek también advertía sobre el alto costo económico de algunas decisiones políticas. Por ejemplo, en el capítulo 7, llamado La intervención económica y el totalitarismo, sostenía: a menudo la vida y la salud solo pueden preservarse mediante un considerable coste material, y alguien tiene que decidir la opción. Para tomar un solo ejemplo, podríamos reducir a 0 las muertes por accidentes de automóviles si estuviéramos dispuestos a soportar el costo de suprimir los automóviles. Y lo mismo es cierto, decía, para otros miles de casos en los que constantemente arriesgamos vida y salud. La vigencia de estas reflexiones es increíble. Es que producto del pánico generado, los dirigentes políticos entendieron que la mejor respuesta que podían dar era hacer el intento de reducir estos riesgos constantes para la vida y la salud a 0. Esta reacción, analizada desde un punto de vista individual, es comprensible. Cuando uno es presa del pánico, necesita elementos que lo provean de una sensación de seguridad máxima. Y cuando este análisis lleva a la política, vemos que al inicio de todo esto, aquellos gobiernos que implementaban las medidas más duras eran los que tenían la mejor imagen entre su población. Así que desde el punto de vista de la lógica política, el accionar de los presidentes tuvo sentido. Pero como alertó Hayek, el costo fue enorme. En Argentina, el PBI cayó al 19,1% anual en el segundo trimestre, algo jamás antes visto en la historia. En Perú, donde el gobierno tomó medidas similares, la caída fue del 30%, mientras que en Uruguay el derrumbe fue de solo 10% y en Brasil de 9,7%. Estos países implementaron restricciones menos fuertes, pero la caída es inevitable sí. Por un lado, sí existen esas restricciones, y por el otro, todos los países vecinos y socios comerciales están implementando algún tipo de cuarentena. En materia de empleo, si bien acá trepó pocos puntos, la caída interanual de la cantidad de personas trabajando fue de 20,9%, mientras que en Estados Unidos fue solamente de 12,3% y en Alemania del 1,1%. En Perú, el empleo cayó 55%. Producto de las medidas de restricciones, que no evitaron que Perú ocupe hoy el puesto número 1 en el ranking de muertes por COVID ponderadas por millón de habitantes. ¿No era que la cuarentena era el único camino posible? El gobierno argentino, frente a los pedidos de mayor libertad y las advertencias respecto de la economía, decía que no era cierto que si abría la cuarentena, a la economía le iba a ir mejor, porque la gente no iba a ir a los negocios. Tiene que explicar ahora, con récord de casos, por qué decidió finalmente flexibilizar la cuarentena. Y de paso también podría explicar por qué cuando la ciudad de Buenos Aires se abre a que los bares tengan mesas, al menos en las veredas, la cantidad de camas ocupadas en los hospitales no aumenta y de hecho disminuye. También decía el presidente que la estrategia sueca era un fracaso y que si Argentina hacía lo que ellos hacían, entonces íbamos a tener 13.000 muertes. Que el número de muertes totales hoy en el país, producto del COVID, sea de 20.600, no es un caso que sirva para comparar. Pero sí es interesante comparar lo siguiente. El día que el presidente nos comparó con Suecia, Argentina tenía el 1,7% de las muertes por millón
que tenía Suecia. Hoy tiene el 78% de las muertes por millón que tienen los suecos. Entonces, la brecha se achica a pasos vertiginosos, tan vertiginosos como el fracaso sanitario y económico. Un último punto que también advirtió Hayek fue el deterioro de la propia democracia. En el capítulo 5 de Camino de Servidumbre, Planificación y Democracia, escribió: la incapacidad de las asambleas democráticas para llevar a término lo que parece ser un claro mandato del pueblo causará inevitablemente insatisfacción en cuanto a las instituciones democráticas mismas. Los parlamentos comenzarán a ser mirados como ineficientes tertulias y crecerá el convencimiento de que la dirección tiene que quedar afuera de la política y colocarse en manos de expertos. La descripción de Hayek luce perfectamente aplicable a la Argentina, donde las decisiones las tomó un conjunto de miembros del Poder Ejecutivo asesorado por expertos epidemiológicos, de lo cual se derivó el mote de infectadura para describir al régimen político de este momento. ¿Qué hacer entonces? ¿Cuál es una solución compatible con el liberalismo? Ya a fines de marzo advertíamos que, dadas las características de este virus, el confinamiento era una respuesta excesivamente costosa. Es que, como decíamos antes, para un virus que contagió al 0,5% de la población y se cobró la vida del 0,015%, estábamos condenando al restante 99,90 y algo por ciento de la población a vivir una vida de encierro. Y acá queda claro que la estrategia o el dilema no es vida o economía, sino salvar o intentar salvar la vida de algunos, pero a cambio de destruir la vida de otros. Entonces, pensando en una estrategia liberal, habría que asumir o suponer qué hubiera pasado si el gobierno o los gobiernos no hacían absolutamente nada. Y en ese caso, nada iba a impedir que, por ejemplo, los médicos alertaran de esta situación, los medios difundieran información sobre cómo prevenir el virus, los sistemas sanitarios privados se preparasen para recibir un muy elevado número de casos y consultas, las personas tomaran las precauciones del caso motivadas por su propio interés, y sí, algunas actividades económicas cerraran producto de que la gente, para prevenirse, no se expondría a realizarlas. Pienso, por ejemplo, en teatros, cines o algunas actividades similares. Y como siempre, habría que esperar algún tiempo para que también, en la búsqueda del fin de lucro, algunas empresas especializadas en salud desarrollaran una vacuna. Ahora bueno, si incluimos al gobierno, por supuesto que podríamos añadir que el gobierno podría invertir más en su propio sistema de salud, establecer algún programa de difusión masiva de información para la prevención y la sugerencia explícita para que la población de riesgo sí permanezca en su casa. Como se ve, no recomiendo en este caso ni siquiera obligar al uso del barbijo ni realizar una mínima cuarentena, aunque claro que estoy dispuesto a aceptar que esas intromisiones son mucho menos graves que la cuarentena más larga del mundo. Entonces la estrategia la podría resumir de la siguiente forma: un mensaje a la población que dijera: estimados ciudadanos, hay una pandemia, hay que cuidarse, pero la vida sigue adelante. No restringimos la libertad de nadie, salvo que veamos un acto deliberado de ataque y voluntad de contagio. En este caso, todos tendrían la libertad de salir, trabajar, viajar, y cada uno sería responsable de sí mismo, evitando caer en el camino de servidumbre. Acá surge un dilema, porque se podría argumentar que esa libertad de algunos terminaría limitando la libertad de otros. Se daría el caso, por ejemplo, de que la libertad de los jóvenes, con menos riesgo de muerte por COVID, restringiría la libertad de los viejos, con mayor riesgo de muerte por COVID, porque amenazaría su bienestar físico. En este caso, la libertad de unos haría que otros, por querer evitar el contagio, no tuvieran otra alternativa más que quedarse en su casa. Y obviamente que con personas extremadamente aversas al riesgo este puede ser el caso. Pero, en primer lugar, hay que decir que la alternativa de la cuarentena total lo que hace es trasladar esta aversión al riesgo y de manera forzada a toda la población. Y en segundo lugar, también hay que decir que esa persona también podría salir de su casa usando barbijo, usando una máscara y manteniéndose a distancia de los demás para reducir así el riesgo de contagio.
Por eso decimos que no es lo mismo que un joven o una persona cualquiera esté tomándose una cerveza o esperando el colectivo, haciendo vida normal, que un ladrón o un asesino que salen a la calle con la expresa decisión de vulnerar el derecho de otros. Así que para concluir, a la luz de los hechos y del texto de Hayek analizado, vemos que la pandemia que llevó a las cuarentenas extensas en casi todos los países del mundo son un ejemplo de cómo las sociedades pueden seguir el camino de servidumbre que Hayek tan bien definió hace más de 70 años. Esperemos, finalmente entonces, que más allá del gran costo que todo esto haya generado, hayamos aprendido la lección y no volvamos nunca más a repetir un error como este. Muchas gracias y nos vemos en otro video.